Muy buenas. Pues nada, os voy a resolver los exámenes de las últimas convocatorias. Os voy a resolver los últimos que han salido en Cataluña, pero bueno, que esto da igual de donde seáis porque tenemos el mismo banco de preguntas, que lo podéis encontrar en la página web de Fomento. Y vamos, por mi experiencia, yo creo que si os aprendéis 6 o 7 test de estos de examen de 100 preguntas, con 6 o 7 de los 49, dijéramos, que hay por el número de preguntas que tiene el banco, como las preguntas se repiten bastante, yo creo que aprobáis segurísimo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Os comparto el último examen, que es de marzo de 2025. Os lo voy resolviendo. Lo voy a ir haciendo en vídeos cortitos de 8 o 10 minutos. Voy a ir cortando para que no se hagan muy pesados y para poderlos subir tanto a YouTube como a TikTok, ¿vale? Con esto, pues comparto el último examen y lo vamos resolviendo. Bien, mirad, aquí lo tenemos, el examen, ¿eh? Como veis es el de marzo de 2025, te dan 120 minutos para hacerlo. De las 100 preguntas, las 25 primeras son de la parte específica de mercancías y de la 26 a la 100, pues son preguntas de materias comunes, que esto vale tanto para el CAP de camión como para el CAP de autobús, ¿vale? Las 25 primeras son específicas de mercancías. Así pues, si estáis haciendo el CAP de autobús, saltaros estas 25 primeras y a partir de la 26, materias comunes, ¿vale? Pues bien, comenzamos. Mirad, esta primera pregunta nos habla sobre el acuerdo ATP. Antes de verla, vamos a ver qué es el ATP, ¿eh? Porque esto también, los que estáis haciendo los test, pues veis que sale bastante, ¿no? El ATP es un acuerdo internacional que regula el transporte de los productos perecederos, ¿eh? Los perecederos son, pues básicamente, los productos alimenticios, que se transportan pues, a temperaturas dirigidas. Hay otros, pero no nos vamos a complicar la existencia. Os pongo un ejemplo, la carne picada, ¿no? La carne picada que encontramos en las neveras de muchos supermercados, pues no se puede transportar de cualquier manera. Hay que transportarla, quiero recordar, a una temperatura de 2 grados, porque es muy sensible. ¿Y qué normativa nos dice a qué temperatura van estos productos y en qué tipo de vehículos, etcétera? Pues el ATP, Acuerdo del Transporte de Perecederos, ¿vale? Dentro de este acuerdo se regulan cómo tienen que ser los vehículos y estos vehículos pueden ser isotermos, ¿eh? Los vehículos isotermos son aquellos eh, que son capaces de mantener una temperatura determinada, ¿vale? Tenemos los vehículos frigoríficos, que son unos vehículos isotermos de base que tienen un aparato que produce frío, como el frigorífico de casa. Luego están los vehículos refrigerantes. Los refrigerantes son pues como la nevera de la playa, que es un vehículo que tiene pues las paredes de unos materiales concretos y dentro pues se meten, por ejemplo, placas de hielo para poder transportar a temperaturas pues bajitas lo que va en el interior. Luego tenemos los caloríficos, ¿vale? Que sería para llevar cosas calientes, ¿eh? Por ejemplo, un catering, para el hospital para llevar la sopita caliente, pues lo llevaríamos en ese tipo de vehículo, ¿vale? ¿Y qué más? He dicho isotermo, frigorífico, refrigerante, calorífico y bueno, luego hay otros que son frigoríficos y caloríficos a la vez. Esto es como el aparato del aire, ¿no? Acondicionado, que lo usas como bomba de calor o como para que te haga fresquito, pues lo mismo, ¿vale? Aquí nos está preguntando que el acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada a cuál de los siguientes. El isotermo sí, el frigorífico sí, el calorífico también, lo regula el ATP y otros más, ¿vale? Pero la cisterna no. La cisterna va a ir regulada, pues si es para llevar mercancías peligrosas, va a ir regulada por el ADR, ¿vale? Que es el acuerdo que regula cómo transportar las mercancías peligrosas por carretera, ¿vale? ADR. Ese sería el que regula la cisterna, ¿vale? Así es que la correcta sería la D, que el ATP no regula las cisternas, a no ser que vayan a llevar productos perecederos, pero entonces la cisterna ya pasaría a ser frigorífica, calorífica, O sea, eh,
que no la regula. Seguimos por la 2. Dicen camiones de caja abierta. ¿Dónde debe situarse la carga para reducir la resistencia del aire? Mirad, los que ya habéis hecho el curso del CAP habéis visto que hay un tema que se llama la estiva, ¿no? El objetivo 1 punto algo. La estiva es el arte de cargar un vehículo de forma segura. La estiva pues establece muchos puntos que tenéis que estudiar, cosas tan básicas como que si vamos a apilar determinados bultos, los más pesados irán abajo, los más ligeros irán arriba, ¿vale? Cosas como que si llevas un camión con remolque cargados a la hora de descargarlo, descargaremos primero el remolque, luego el camión, o sea, cosas muy básicas, ¿vale? Regula también, pues no sé, cosas que ya habréis visto, preguntas como los troncos y similares, ¿eh? ¿Cómo se estiban? Pues se estiban sujetándolos con elementos metálicos como cables, cadenas similares, ¿vale? Y también nos habla de cómo estibar en camiones de caja abierta, por varios motivos. Uno de ellos para reducir la resistencia al aire, ¿vale? Cuando hablamos de resistencia, que luego os hablaré más de ellas en algunas otras preguntas, las resistencias son las fuerzas que se oponen al movimiento. Una que nos frena muchísimo, que se opone mucho al movimiento cuando pasamos de los 60 a 70 kilómetros por hora, es la resistencia al aire. Entonces, en los camiones de caja abierta, que se hacen remolinos por todos lados, lo ideal es que llevemos esta carga, que la llevemos lo más centrada posible en la caja. ¿Vale? Es una pregunta típica que la he visto en muchas convocatorias, ¿vale? Así reducimos la resistencia aerodinámica, que es una de las que más nos frena, ¿vale? También por temas de sobrecarga, para no sobrecargar el eje delantero, trasero, una carga que sea a lo mejor no muy grande, pero que sea muy pesada, la pondremos mejor hacia el centro de la batea, hacia el centro del vehículo, para no sobrecargar los ejes delantero o trasero, ¿vale? O sea, es por varios motivos que lo pondremos centrado, ¿eh? En este caso, por el tema de la resistencia al aire, ¿vale? Así es que la buena aquí sería la C también, ¿vale? La D, perdón. La C. Que me he equivocado al mirar. Esta sería la C de casa, lo más centrada posible en la caja. La pregunta 3, pasamos a la 3. Dice, ¿qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente? Ahora sí que os hablo de resistencias. Primero, que esta pregunta es un clásico. ¿Qué es una resistencia? Pues una resistencia es una fuerza que se opone al movimiento. Nosotros tenemos fuerzas que nos van a favorecer que ande nuestro camión o nuestro autobús y otras fuerzas que nos van a frenar. Esas fuerzas que nos van a frenar, resistencias, las más destacadas son la resistencia aerodinámica, luego tenemos la resistencia a la rodadura o al rozamiento que se produce en el punto de toque, de contacto del neumático con el suelo. Tenemos la resistencia a la pendiente que se produce en las subidas, cuando vamos cuesta arriba, las pendientes ascendentes. Y luego tenemos la resistencia a la inercia, también llamada la aceleración, que puede ser positiva cuando queremos aumentar la velocidad y nos cuesta, o negativa cuando queremos frenar a un vehículo y nos cuesta también, ¿vale? Se resiste. Pues bien, en este caso nos hablan de la resistencia a la pendiente en la pregunta 3, ¿vale? Entonces dice, ¿qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente? Aquí la correcta sería la C, reducir el número de cambios de marcha, ¿vale? O sea, cambiar el menor número de veces posible. Tú imagínate que empiezas una subida muy fuerte y el camión se te frena y tienes que, ibas con quinta, tienes que meter cuarta y luego tercera, ¿vale? Porque has entrado, que no te has acomodado bien con el cambio antes de la entrada, por ejemplo, en un cambio manual. Pues mira, mejor que saltes de la quinta a la tercera si tienes un cambio manual que te lo permita, es decir, que cambies el número menor de veces, ¿vale? El menor número de veces. En vez de cambiar una vez a cuarta y otra a tercera, desde la quinta, reduce directamente a tercera. En vez de cambiar dos veces, cambia una, porque cada vez que pises el embrague y dejes evidentemente, de acelerar y de empujar, con la cadena cinemática a las ruedas motrices, el vehículo se te va a frenar. Cambias dos veces, te has quedado menos
de la mitad de velocidad, ¿vale? Por lo tanto, aquí la correcta sería que para reducir esa resistencia debemos reducir el número de cambios de marcha, cambiar las menos veces posible, ¿vale? Entra ya, si hace falta, con un poco de revoluciones, ¿vale? A la subida para que no se te muera el vehículo y que no tengas que cambiar, o si tienes que cambiar varias veces, que no, o sea, que lo hagas saltando marchas, ¿vale? Corto y comienzo otro vídeo, que no se me haga muy largo.